Dios los bendiga, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. La Biblia dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y Dios los bendiga una vez más. Tomen asiento. En esta tarde quiero compartir con todos ustedes este mensaje con el único propósito que estas palabras sean de gran aliento para todos los que me escuchan, así como también nos llenen de gran fortaleza al poder contemplar nuestra condición en Cristo y podamos conocer partes de las promesas espirituales que se le han hecho a la iglesia, a la verdadera iglesia, la cual es columna y baluarte del Dios, de la palabra del Dios viviente. Ahora, no pretendo que aquellos que no son verdaderos cristianos y que no manifiestan esas características de que son hijos de Dios y que el Espíritu de Dios está obrando en ellos, tomen estas promesas para ellos. Si el Espíritu no está en ustedes, ninguna de estas palabras que se expresarán aquí les pertenecen, hasta que no esté Cristo en ustedes, hasta que no esté el Espíritu de Cristo en ustedes. Si Él no está, ninguna de las promesas que están en las Escrituras nos pertenecen. Así es de que aquellos que no tienen a Jesucristo deberían de asegurarse que en verdad tienen una relación personal con Él, que en verdad están dispuestos a tomar la cruz y seguir en pos de el crucificado, que en verdad estamos dispuestos a hacer su voluntad, que si le decimos, como dijeron los apóstoles que querían estar a la diestra de Él, entendamos que vamos a tener que ser bautizados con su bautismo y tomar de su copa. Claro, hay un cristianismo en este momento que quiere estar a la diestra de Cristo, pero no quiere tomar la cruz de Cristo. No quiere padecer sufrimiento alguno. Ese no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es aquel que toma la cruz y lo toma hoy, no mañana. Hoy y no pasado. Hoy y no en 10 años. Hoy y no en 30 años. No somos dueños del día de mañana. Recuerdo antes de la pandemia cómo la iglesia desdeñaba las santas convocaciones o lo que nosotros conocemos como cultos. Ahora hay una gran hipocresía en la iglesia profesante, exponiéndose, y hasta muchas iglesias yendo, mejor dicho, en contra de las autoridades y de los consejos que son para la salud, y exponiendo a infectar a tantas personas. Ahora están interesados en congregarse. Estamos como el pueblo de Israel. Cuando se le dijo que subieran, ellos dijeron no subimos, y el Señor se airó con ellos y ellos dijeron ok, ahora subimos. Y el Señor le dijo a Moisés que no suban, yo no estoy en medio de ellos. No, ellos subieron. La iglesia en muchos sentidos es igual, de hipócrita, de irreverente, de necia. Bueno, hermanos amados, debemos de observar cuáles son nuestros caminos. Ahora bien, voy a parar en este punto porque me propongo que este
mensaje sea un mensaje en el cual usted va a tener fortaleza, aliento, en el cual usted va a tener gozo al contemplar cuál es su condición en Cristo. Pero es necesario, hermanos amados, que también se nos muestre la diestra del santo cuando está airado. Porque no es como el Dios que presentan muchas iglesias en este tiempo. Es un Dios de amor solamente. Si Dios no es un Dios de amor, algo está mal con Él. Si Él castiga, si se aira, si se molesta, si te amenaza con enviarte al infierno, algo está mal con Él. Bueno, la Biblia dice que todo eso sucede con el Dios que también es Dios de amor. Él es un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto, un Dios que trae justicia, un Dios que se aira contra la maldad. Voy a hablar en este mensaje acerca de algunas de las promesas espirituales que se le han hecho a la iglesia. Vivimos en tiempos peligrosísimos en el cual se presentan tantas promesas para los no convertidos. Las iglesias están llenas de personas no convertidas, de personas que se adueñan de las promesas para los hijos. Eso es terrible, es ilógico, es necio, pero es así. Puedo observar en tantas congregaciones y he observado cómo se les ofrecen promesas como riquezas, como salud, como grandes casas, como tantas cosas por el estilo. Mejores trabajos, mejores joyas, mejores de todo. Pero nada de lo espiritual. El enfoque de estas iglesias está en este mundo. Y la Biblia claramente dice que la verdadera iglesia y los verdaderos cristianos no son de este mundo. Nosotros estamos de pasada, aunque en muchas ocasiones se nos olvida que estamos de pasada. Pero para el verdadero cristiano, Él está de pasada. Y deberíamos de orarle al Señor que en verdad contemplemos esto, que estamos de pasada, que vivamos como extranjeros, que vivamos como peregrinos, camino a la ciudad celestial. Muchos de nosotros acampamos acá y no nos queremos mover. Estamos tan cómodos y no pensamos nunca en las cosas espirituales. Eso es terrible. Debemos de cuidarnos de no enamorarnos de este mundo. Que cuando venga Cristo no le reconozcamos, hermanos amados. Eso es terrible. Ahora, permítame salir de mi introducción. Vamos a hablar sobre algo sobre estos versos y después voy a hablar algo sobre las promesas hechas a la iglesia, porque no son como las promesas que presentan las iglesias pentecostales carismáticas, que todo es plata, todo es dinero, todo es salud. Es por eso que esas iglesias están tan llenas. Oigan, usted da algo y el Señor se lo multiplica 100 veces. Es como ir a un casino, o mejor que ir a un casino. Es terrible. Ahora, quiero que observe una vez más nuestros versos. El apóstol nos dijo en nuestros versos base: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, habla de nosotros los que no somos israelitas, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ajenos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quiero que paren un momento ahí. Nuestra condición separada de Jesucristo era terrible, hermanos míos.
Sin lugar a dudas, la condición de cada persona que me puede escuchar en esta hora separada de Jesucristo es terrible, mejor dicho. Si ellos tan siquiera pudieran contemplar de una forma espiritual lo que se está expresando, no habría forma de que ellos se sonrieran en esta vida. Les espera los terrores de un Dios airado, del único Dios, el Todopoderoso, si permanecen en tal condición. Según los israelitas, la humanidad se dividía en dos: Israel, el pueblo escogido, y los gentiles, el resto de todas las naciones bajo la tierra. Solo el pueblo escogido tenía una relación con el único Dios de verdad. Aunque las demás naciones tenían muchos dioses, ninguno de esos dioses es Dios. Debemos de entender, hermanos amados, que aunque en la tierra hayan muchos dioses, para nosotros, y tal como la Biblia lo enseña, solo hay un Dios y un Señor y un intercesor y un Salvador y un camino y una puerta. Debemos de asegurarnos que estamos en lo correcto. La situación de los gentiles, esos pueblos o esas naciones que no eran Israel, que no era el pueblo escogido, se describe en los versículos 11 y 12 de nuestra porción. Vosotros los gentiles, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La situación, tal como expresa esos dos versículos, es que éramos un pueblo incircunciso. Eso significa simple y sencillamente que la señal del pacto del único Dios verdadero no estaba en nosotros. Eso significaba simple y sencillamente que Dios no nos había hecho ni una sola promesa a nosotros. Estábamos alejados del pueblo al cual le pertenecían los pactos de la promesa. Estábamos sin Cristo, dijo ese versículo 12. ¿Qué significa eso? Significa que estábamos sin la esperanza de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador, de alguien quien pagara nuestra gran deuda eterna e infinita contra el Dios Todopoderoso. Y la diestra del Dios Todopoderoso se blandeaba sobre nuestras cabezas, buscando venganza. Y no había quien nos defendiera. Estábamos sin el Mesías. Esa es la condición de todos aquellos los que han despreciado a Cristo en esta hora. Esa es la condición de aquellos que no quieren en verdad tomar la cruz de Jesucristo y ir en pos de Él. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos el pueblo escogido. Éramos ajenos a los pactos de la promesa. Ni una sola promesa nos pertenecía. ¿Cuántos de los que me escuchan pueden decir en esta hora, a mí me pertenecen las promesas? ¿Cuántos están diciendo, a mí me pertenecen y no les pertenece nada? Si usted puede contestar afirmativamente y decir, a mí me pertenece, gócese, esa es su porción.
Pero si usted en verdad contempla que su vida deja mucho que desear a la luz de lo que la Biblia establece y dice y lo que la Biblia demanda de los cristianos, su porción es hiel y amargura. Aunque su corazón no regenerado le diga, gózate, vive, porque mañana morimos. Ciertamente morirá pronto, o quizás no tan pronto. Pero si persiste en esa dureza de corazón, ay de usted. Ay, si usted entendiera lo que significaba cuando los profetas decían, ay de mí. Esa era una imprecación seria. La ira del santo estaba sobre ellos. O la ira podía caer sobre ellos. Los gentiles, nosotros cuando estábamos sin Cristo, no había esperanza alguna para nosotros. Por lo tanto, estábamos sin Dios en el mundo. Como si esto no fuera suficiente. Todavía hay dos cosas más a las cuales quiero llamar su atención de lo que significa estar separado de Cristo. Dice Colosenses en el capítulo 1 y versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado. Quiero que se olvide por un segundo de la última expresión, ahora os ha reconciliado. Porque algunos han sido reconciliados, pero otros no. ¿Cuántos en esta hora están siendo extraños a Dios? ¿Cuántos en esta hora, hermanos amados, en verdad son extraños a Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres? Quien es el único quien les puede dar amplia entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos milagros, sanidades, echamos fuera demonios, predicamos, hicimos discípulos, fuimos a la iglesia, escuchamos la palabra, escuchamos a Giovanni predicar, escuchamos a John MacArthur predicar, escuchamos a R.C. Sproul predicar, escuchamos a cualquier otro predicador que sea de su agrado predicar? Leímos la Biblia 10 veces. Y el Señor les dirá, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hay muchos extraños que parecen que son cristianos, pero ellos no son obedientes a la voluntad del Señor. ¿Cuántos así hay en nuestras congregaciones? ¿Cuántos así hay en nuestras iglesias? Pero no solo que son extraños. Ser extraño es una cosa. Pero aparte de ser extraño, agregarle que usted es un enemigo de Dios y de Cristo. Un enemigo de los caminos del Dios Santo, Eterno y Glorioso. Eso es otra cosa. Porque hay un punto en el cual ser un extraño no es tan serio. Pero cuando usted es un extraño y un enemigo, las cosas se ponen feas. Especialmente si somos extraños y enemigos de Cristo y de su Padre Santo, bendito y glorioso. Las personas dirán, bueno, ¿cómo voy a ser enemigo de Dios? Yo nunca he matado. Yo no robo. Yo pago mis impuestos. ¿Mientras? ¿Eres obediente al Señor? ¿Pones al Señor en primer lugar en tu vida? ¿No tomas su nombre en vano? ¿No tienes otros dioses delante de tu corazón antes que a Él?
enemigos en vuestra mente, dice. Inicia con ser enemigo en la mente. ¿Qué significa eso? Significa simple y sencillamente que no estamos dispuestos a vivir para Él. Vivimos para nosotros, haciendo malas obras, dice la palabra del Señor. Usted sabe lo que condena la Biblia. No hace falta que yo le diga. Usted puede pasar observando las obras de la carne y puede ver cómo está su vida. No es que los cristianos no pecamos, claro que pecamos. Pero no vivimos pecando. No es nuestro anhelo pecar. Al menos no el del verdadero cristiano. El verdadero cristiano se puede caer, pero se levanta. Porque el Espíritu de Dios lo levanta. Permítame darle uno más. Acerca de cuál es nuestra condición alejados de Cristo. En el capítulo 15 de Juan, uno de los capítulos más fundamentales en toda la Biblia, eso debe de entenderlo, una de las porciones más fundamentales en toda la Biblia. Dice el versículo 6 y 7, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Quiero que pare ahí. Si estamos alejados de Cristo, somos personas sin propósitos y somos personas inútiles, espiritualmente hablando. Oh, podemos ser muy útiles acá y podemos tener 3 trabajos y podemos ser muy útiles para nuestros vecinos, pero para el Dios de la gloria y para el Cristo de la gloria no somos útiles. Y nosotros deberíamos de asegurarnos ser útiles para la gloria de Dios antes que ser útiles para este mundo y para esta vida. Es terrible, pero así es. Entonces, tratando de recapitular antes de pasar más adelante, la señal de el pueblo de Dios no estaba en nosotros. No teníamos esperanza de un Mesías. No éramos ciudadanos de la Israel, el pueblo escogido. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos esperanza, no teníamos Dios. Éramos enemigos y extraños en nuestra mente y hacíamos obras malas que desagradaban a Dios. Y éramos personas inútiles, espiritualmente hablando. Esa es la condición de cada persona que no tiene a Jesucristo y que no le conoce en verdad. Aunque Él no se contemple de esa forma, esta es lo que es lo que la Biblia dice de su condición alejada de Cristo. Este es el resultado del examen bíblico de cada ser humano alejado de Cristo. Quizás podemos ir al doctor y el doctor nos puede decir, están muy enfermos. Y nosotros digamos, no lo estoy. Pero eso no significa que no estamos enfermos. Si un doctor capacitado y especialista en su rama nos hace un examen cuidadoso y detecta alguna enfermedad en nosotros, el que nosotros neguemos tal enfermedad, eso no cambia nada. Muchos de nosotros o muchos de ustedes pueden oír en esta hora y decir, no es esta mi condición. Pero si usted no tiene una verdadera relación con Cristo, esta es su condición. Es una condición terrible. Es un estado terrible.
Pero lo terrible no termina con que su condición y su estado sea terrible. Eso solo es el inicio. Lo terrible es que viene el día en el cual la esperanza se va a acabar y la misericordia del Señor se va a acabar. Hoy es un buen día. Hoy el Señor les está diciendo, miren, contemplen cuál es su estado alejado de mi santo Hijo. ¿Cómo pueden vivir sin Él cuando se están exponiendo a la furia de Dios, a la ira de Dios? Hoy es un buen día en el cual nosotros pudiéramos y podemos arreglar las cosas con Él. Simple y sencillamente necesitamos entregarnos a Cristo. Entregarnos de corazón. Vivir para Él. Observar que en verdad Él cambia nuestra vida. Observar que ahora este mundo deja de perder esa belleza en nuestro corazón. Observar que ahora nuestro único anhelo por sobre todas las cosas es agradar a Cristo y no agradar a los hombres en esta tierra ni agradarnos a nosotros mismos. Este es el cristianismo bíblico. No es que Giovanni quiere que todos hagan esto. Es que esto van a hacer los que son salvos. No es que porque yo lo digo. No. No quiero que piensen eso. Es porque la Biblia presenta y enseña que son los afectos de aquellos que son nuevas criaturas en Cristo. Aquellos en los cuales el Espíritu de Dios mora. Es que sin lugar a dudas una persona en la cual mora el Espíritu de Dios es totalmente diferente a una en la cual el Espíritu de Dios no mora. Es por eso que les dije que ese capítulo 15 del Evangelio de Juan es una de las porciones más fundamentales en toda la Biblia. ¿Cuántos cristianos hay que no presentan un solo fruto espiritualmente hablando? Hay imitaciones de fruto, pero debemos de aprender a diferenciar entre una imitación y un fruto verdadero. Todo es que nos acerquemos a la palabra del Señor y seamos sinceros con nuestra alma. Y vamos a poder observar si en verdad nuestros frutos son genuinos o son una simple farsa de Satanás en nuestra vida. Lo bueno. Me agrada que está ese verso 13 ahí, porque nuestra condición sin Cristo era terrible. En ese capítulo 2 de Efesios dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Ahora somos cercanos a aquellos que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Aquellos que vivimos para Cristo. Aquellos que tenemos fe en Cristo. Antes estábamos alejados a los pactos de la promesa. Ahora, esos pactos de las promesas nos pertenecen. Ahora nosotros podemos decir, Cristo es mío. Las promesas a Cristo son mías. Ahora podemos decir, la vida es mía. Ahora hasta la muerte nos pertenece, hermanos amados. Ahora podemos decir todos los verdaderos cristianos, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Para un verdadero cristiano que ha perdido el temor a la muerte es ese Uber que nos lleva a la gloria, hermanos amados. Es ese taxi que nos lleva a la presencia santa del Dios eterno. No nos molesta. Nosotros nos queremos ir hoy.
Contemplamos en este mundo quebranto, dolor, tristeza, angustia. Yo no entiendo cómo hay muchos verdaderos cristianos que están tan cómodos acá, aparentemente que son verdaderos cristianos que están tan cómodos. Y este mundo lo único que hace es deshonrar a Cristo. Como seres humanos nos morimos y nos prendemos en cólera ver que a uno de nuestros familiares o nuestros hijos lo deshonren. A Cristo lo deshonran cada momento en esta vida, en esta tierra. Permítanme hablar por un momento de las promesas. Esas promesas espirituales. Voy a tratar de dedicar la segunda parte de mi mensaje a esto. Voy a hablarles al menos acerca de 3 promesas espirituales que se le han hecho a la iglesia. Permítanme decirles una cosa. Dentro de esas 3 promesas espirituales y esas verdaderas 3 promesas que se le han hecho a la iglesia de el Dios viviente, a la iglesia que Cristo ha fundado, no hay plata y no hay salud. No hay grandes casas, no hay coches nuevos, no hay barcos, no hay nada. Aunque, claro, nos hubiese gustado a lo mejor que hubiera algo de eso, ¿no? Pero no hay nada de eso. Cualquier iglesia o cualquier predicador que le prometa algo de eso está errado. Nada sabe, delira. Y el Señor no lo ha mandado y no predica de los labios de Cristo. Según Calvino, tal persona no debería de ser tolerada ni escuchada. No es según Giovanni, es según Calvino, uno de los más grandes predicadores y uno de los más grandes cristianos después de los apóstoles. Quiero que vaya por un momento a Jeremías 31. Vamos a hablar de esas promesas. ¿Está ahí? Dice el versículo 31 al versículo 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y yo enseñaré, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Esto es lo que nosotros le llamamos el pacto de gracia. Aquellos que son verdaderos cristianos y han entrado por la fe a pertenecer en la Santa Iglesia. La iglesia que ha sido redimida con la sangre de Cristo. A ellos les pertenecen las promesas de este pacto. ¿En qué consiste este nuevo pacto y sus promesas? Primero, en que este es un mejor pacto comparado al pacto mosaico. El pacto que precedía a este. ¿Por qué este es un mejor pacto? El que se le ha dado a la iglesia de Dios. El pacto antiguo
era un ministro de muerte, hermanos míos. ¿Por qué causa? Por nuestra condición caída. No podíamos permanecer en él. En cambio, el nuevo pacto es totalmente diferente. En 2 de los Corintios capítulo 3 y versículo 6, la escritura dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En el pacto antiguo, en el pacto mosaico, el espíritu de Dios no vino a morar en los israelitas. En este nuevo pacto, el Espíritu de Dios ha venido a morar en aquellos que han entrado en ese pacto glorioso. Esta es la causa, hermanos amados, por la cual una persona profesante no tiene una excusa para vivir en pecado. La única razón por la cual usted vivirá en el pecado y vivirá toda su vida y vivirá año tras año tras año, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años o toda su vida, es porque usted es una persona carnal y no una persona que tiene el Espíritu de Dios. Si usted es una persona que tiene el Espíritu de Dios, ese Espíritu le va a dar fortaleza y va a obrar con poder en su vida para que usted se sacuda el dominio del pecado. Para que usted se levante y diga, no puedo vivir en pecado. Y voy a dejar este pecado, me cueste lo que me cueste. Porque yo no vivo para mí, vivo para Cristo. Y la vida me es una desgracia desagradando a Cristo. Si usted no ha sentido ese sentir en su corazón, la única razón es por la cual el Espíritu de Dios no está ahí. No importa si usted llora en la adoración. ¿Cuántas personas no son cristianas y sienten experiencias místicas en su cuerpo? Eso no los constituye cristianos a ellos. Quiero que comprendan esto, los constituye cristianos a aquellos que tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero tener al Espíritu de Dios significa que tenemos un Espíritu que nos vivifica. Eso es lo que dijo la palabra del Señor en 2 de los Corintios 3:6. Tenemos un Espíritu que nos vivifica. Nos lleva a Cristo. Siendo que este nuevo pacto es mejor y es vivificador. Eso significa que el Espíritu de Dios nos capacita, hermanos amados, para que podamos permanecer en Cristo. Él nos bautiza en el cuerpo de Cristo y nos capacita para que permanezcamos en ese cuerpo de Cristo. No es como el bautismo del Espíritu Santo que dicen muchas iglesias carismáticas. Si hablas en lengua, tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí están los cristianos buscando una experiencia. Eso no es una experiencia, el bautismo del Espíritu Santo. He oído pastores necios. Yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Vino un predicador a decirme que su pastor decía eso. Y le dije, bueno, si su pastor no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, lo debería de bajar porque no es cristiano. Es así de sencillo. El bautismo con el Espíritu Santo no es una experiencia, señores. Entiendan eso. Es una obra que el Espíritu de Dios hace cuando ponemos la fe en Jesucristo. Usted es puesto en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y próximamente vamos a hablar de eso.
creo que debemos de doctrinar a la iglesia de la forma correcta a la luz de lo que la Biblia dice. Aunque sé que aquellos que no han sido enseñados en el rigor de la doctrina bíblica, de la doctrina santa, sana, es difícil que a ellos les agrade la doctrina pura. Es demasiado aburrido, demasiado largo, demasiado tedioso. Hay de esos pastores que han perdido el tiempo y han vendado al pueblo del Señor de una forma ligera. Hay de ellos. Hay. Como lo dije anteriormente, el Espíritu de Dios nos vivifica y nos capacita para que estemos en Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivimos para las cosas pasajeras, ahora somos nuevas criaturas, ahora buscamos las cosas celestiales, gemimos por las cosas celestiales. Pero como debemos de entender, hay muchos que gimen contra el pecado, pero solo gimen y nunca se apartan del pecado. Ese no es un verdadero cristiano. Hay muchos que reconocen que están pecando, pero ellos nunca dejan el pecado. Ellos no son verdaderos cristianos. Hay muchos que saben que están desagradando al Señor, pero igual siguen desagradando al Señor. Ellos no son verdaderos cristianos. Es el que gime, se arrepiente y se aparta del pecado. Así también hay muchos predicadores que en los púlpitos gimen contra el pecado, condenan el pecado, pero su vida está caracterizada por el pecado. Segundo, hablando de las promesas dentro de este pacto de gracia. Dios nos da su ley en nuestras mentes y las escribe en nuestros corazones, hermanos míos. Eso es glorioso y es hermoso, hermanos míos. La mente y el corazón de un verdadero cristiano, ahí está la ley de Dios. Ellos no son como los apóstatas, dura es esta palabra, y mejor apostatan. Es que no te puedo dar mi vida, Cristo. No, un verdadero cristiano no es así. En su mente y en su corazón está empalmada la palabra del Señor, la voluntad de su Señor. Y fue el mismo Dios todopoderoso, el Dios trino, quien la escribió en esos nuevamente y en ese nuevo corazón. Podemos decir con el salmista, el hacer tu voluntad me agrada. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 26, la Escritura dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es que si usted es verdadero cristiano, el Espíritu está ahí enseñándole y recordándole lo que Cristo ha enseñado. Entendemos, ¿verdad? Que cuando a usted se le enseña a sumar, usted sabe sumar. Cuando a usted se le enseña a multiplicar, sabe multiplicar. Cuando a usted se le enseña, miren, si va a pasar la calle, se para enfrente de la calle, mira para los dos lados y si no viene carro, pasa. Entendemos que cuando se nos enseñó desde chiquitos, no ponga la mano en el fuego porque se quema. Todas estas cosas teníamos cuidado. Si el Espíritu de Dios nos está enseñando lo que es correcto a la luz de la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Cristo enseñó,
aquellos en los cuales el Espíritu de Dios mora, ellos viven eso que el Espíritu les está enseñando. En cambio, ahí hay muchos a los cuales escuchan la enseñanza de Cristo, pero no le prestan atención, no les importa. Eso no es una característica de que tales personas son cristianas. De hecho, esa es una característica opuesta. Eso significa que ellos no son cristianos. Tercero, hablando sobre las promesas dentro del pacto de la gracia. En el verso 33 de ese capítulo 31 de Jeremías, se nos dijo de que Dios, por su propia palabra y voluntad soberana, dijo que Él sería nuestro Dios y nosotros su pueblo. Eso es glorioso, hermanos amados. Que el Señor diga que Él va a ser nuestro Dios. Y no solo eso, sino que Él va a ser, hermanos amados, o que nosotros, mejor dicho, seremos su pueblo. Él nuestro Dios y nosotros su pueblo. Pablo se hace eco de esas palabras. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Segunda de los Corintios. Y vamos a leer algunos versos acá. Segunda de los Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? El templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Todas esas son promesas, hermanos amados. Es hermoso observar las promesas. Pero el apóstol dice algo más. En el primer verso de ese capítulo 7, el siguiente verso. Así que, amados, puesto que tenemos tales, ¿qué dice? Promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero que entiendan esto. Si usted dice que las promesas de Dios le pertenecen, usted se va a limpiar de la contaminación en su carne y la contaminación en el espíritu, en el temor del Señor. Le voy a decir el por qué una persona no puede dejar el pecado, sea de carne o sea de espíritu. Es porque no teme lo suficiente al Señor. No tiene temor de Dios en su vida. Si en verdad tuviera temor de Dios y reconociera la santidad de Dios, no podría vivir de esa forma que desagrada a Dios. Si usted está viviendo de una forma que desagrada a Dios, o nosotros los cristianos estamos viviendo de una forma que desagrada a Dios, hoy deberíamos de orar que el Señor nos dé temor de Él. Que no seamos igualados. Bueno, y esto es un mensaje de gozo, ¿verdad? De confirmación.
Pero es que estas son las promesas para los hijos. Pero es que dentro del mismo pueblo hay cizaña y trigo. Bueno, el trigo que se alegre, la cizaña que se arrepienta. Porque si no, el trigo será puesto en el granero del Señor y la cizaña será cortada y quemada en el fuego. ¿Cómo estamos? ¿Nos estamos limpiando de las contaminaciones? ¿Estamos teniendo temor del Señor? Si no estamos haciendo esto, ninguna de las promesas son nuestras. No importa cómo leamos la Biblia. Alguien dirá, pero yo leo la Biblia de rodillas. Siéntese. Tal vez pueda entender mejor de una forma cómoda. Y cuando entienda mejor, arrepiéntase. No es el sacrificio, hermanos amados. Es que seamos sinceros con el Señor. Giovanni, pero yo escucho la palabra del Señor cuando estoy trabajando. Bueno, debería de dejar de trabajar y escuchar la palabra del Señor con más cuidado y prestar atención de la forma en la cual está viviendo. No digo que esté mal. Yo hago eso en ocasiones. Escucho la Biblia o escucho algún mensaje cuando estoy trabajando. Pero no es lo mismo. Yo espero que usted que me escucha en estos días que no nos hemos estado reuniendo en la congregación cuando escucha la palabra del Señor, en verdad, aparte ese tiempo para escuchar la palabra del Señor, no que esté haciendo sus labores. Vamos, hermanos míos, por 7 días le han dado al diablo y le han dado al mundo todo su esfuerzo. No pueden una hora escuchar la palabra de Dios y darle ese tiempo solo al Señor. Una hora. Una sola hora. Aunque claro, ya he recibido muchas quejas. Predicas mucho, Giovanni. Pero es que hay tanto que decir. Yo les dije que les iba a hablar sobre 3 promesas, hermanos míos, y ni tan siquiera hemos acabado la primera. Y ya llevamos 52 minutos. Así es que permítame poner el acelerador, aunque no me gustaría. En el versículo 34 de ese capítulo 31 de Jeremías, la palabra del Señor en ese versículo 34, primera y segunda porción, básicamente dice de que nosotros vamos a tener un conocimiento personal de Dios, aquellos que son verdaderos cristianos. Les vamos a conocer. Esa es una gran promesa, hermanos míos, que el verdadero cristiano va a conocer. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios ahí. No vamos a estar, muéstranos al Padre, no basta. Vamos a ver al Padre en Jesucristo. ¿Y qué tal la segunda porción o la tercera porción del versículo 34? Nuestros pecados serán perdonados. Cristo los tomó y los arrojó al fondo de la mar. Y Dios nunca nos mirará o los mirará esos pecados. ¿Usted cree que debe de tener gratitud a Cristo? Simón le dijo el Señor a un fariseo, cuando llegó una mujer pecadora y lloraba en los pies de Cristo y besaba sus pies. Y este fariseo dijo, si fuera profeta supiera qué tipo de mujer es esta. Y el Señor dijo, tengo una pregunta para ti, Simón. Parafraseando, ¿verdad? Las frases, la porción bíblica. Habían 2 personas, una debía mucho y una poco.
La persona a la cual le debían perdonó a ambas. ¿Quién le amará más? El fariseo dijo, creo que al que se le perdonó más. El Señor dijo, rectamente has juzgado. Esa mujer se contemplaba lo pecadora que era y había observado que Jesucristo le podía dar perdón. Y se humilló delante de Cristo. Ella reconocía la maldad y la multitud de su maldad y de su pecado. El fariseo no, ni tan siquiera había recibido a Cristo como recibía a sus amigos. Había despreciado al Rey de la Gloria. ¿Cuántas personas ahora no están despreciando al Rey de la Gloria? Porque ellos no contemplan maldad en su corazón. ¿Cuántas personas que se llaman cristianos no viven agradando a Jesucristo y con gratitud a Jesucristo porque para ellos Cristo no hizo mucho? De hecho, de gusto murió, si ellos eran buenos al fin y al cabo. Esa es ceguera espiritual. ¿Cómo entramos en este nuevo pacto de gracia? Por medio de la fe en Jesucristo. Fe más nada. La cruz de Cristo, por la cual todo este mundo me es locura, dijo el apóstol. No es un arbolito de Navidad, hermanos míos. No le podemos agregar nada. Aunque, como en este tiempo, está en un gran auge el que las personas acostumbren a colgar cosas en la cruz de Cristo y que el arminianismo haya florecido tanto. Pero es así. Usted es salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo solamente. Eso es lo que la enseñanza bíblica enseña claramente. Entre más rápido usted entienda esa doctrina gloriosa y santa, más rápido se va a postrar en agradecimiento, en humillación y en humildad delante de Jesucristo. Porque usted no ha hecho nada ni puede hacer nada para su salvación. Permítame darle una segunda promesa y voy a correr acá. Quiero tratar de mantenerme alrededor de 1 hora. Una de las segundas promesas, o mejor dicho, la segunda promesa acá, hay muchas promesas, pero yo no pretendía cubrirlas todas. Aquí podríamos estar mucho tiempo estudiando eso si así fuera. Es la promesa del Espíritu Santo para los verdaderos cristianos y para la iglesia de Dios. Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 18. El Señor dijo, no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, dijo Él. Miren, hermanos míos. El Dios Trino es un Padre fiel. A muchos de nosotros los padres nos han abandonado y nos han dejado. Dios no es así. Cristo no es así. Él dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. 2 versículos atrás, el versículo 16, en ese mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan, nuestro Señor dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está en el verdadero cristiano para siempre, dijo el Señor Jesucristo. Para siempre. ¿Quiere que le explique lo que significa la palabra para siempre? Mi anciano padre de 90 años diría, para siempre, Giovanni, es para siempre.
Sí. Y yo diría, correctamente ha hablado. Y no es un teólogo. Mi padre me contaba que solo 3 días había ido a la escuela. Y era un señor muy inteligente en las matemáticas. Tremendo. Pero por la misericordia del Señor, desde su temprana edad ha sido cristiano. Y a sus 90 años sigue perseverando. Y él diría, para siempre es para siempre. En un verdadero cristiano el Espíritu de Dios está ahí y estará ahí. Aunque claro, la nueva enseñanza dice, bueno, hoy puedes tener el Espíritu Santo y mañana no. Eso no es lo que Cristo enseñó. El problema no es la doctrina de la perseverancia de los santos. El problema es que no entendemos la palabra del Señor. ¿Cómo es que se ve un verdadero santo? ¿Y cuáles son las afecciones de ese verdadero santo? ¿Y cómo se ve una persona que ha sido hecha conforme a la imagen de Jesucristo? Una persona en la cual el Espíritu de Dios mora. Ese ha sido el problema. No hemos aprendido a observar lo que la Biblia ha expresado. ¿Cómo no habéis leído? Nos diría Cristo. ¿Cómo no habéis leído? Diría Cristo. Permítanme darle algunas funciones del Espíritu Santo para correr. Pues no está ahí para decirnos que vamos a tener plata ni carne fresca cuando vayamos a la granja, ni que se nos van a llevar el chanchito, ni nada por el estilo. El Espíritu de Dios ha trabajado mucho conmigo. Y para vergüenza lo digo, cuando el Señor me llamó, lo que Giovanni hizo fue irse a meter a una iglesia apóstata. Eso fue lo que hizo. No fue a una verdadera iglesia, a una apóstata fue. Allá en la iglesia apóstata, ¿qué fue lo que hicieron? No, el Espíritu de Santo dice que vas a tener un camión nuevo. Lo que no me dijeron era que iba a tener un accidente que casi me mato. Esa no es la función del Espíritu Santo, que le esté profetizando de esa forma. Dice Juan en el capítulo 14, versículo 26, hablando de la función del Espíritu Santo más el Consolador. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En muchas de estas iglesias apóstatas, la palabra del Señor está ausente y lo que Cristo ha enseñado está ausente. Todo es emoción. Que el Espíritu Santo lo ande de emoción en emoción, esa no es una función del Espíritu Santo, hermanos amados. No es como que vaya al Six Flags o a Valleyfair, esos lugares donde hay juegos mecánicos y los niños se suben y se tiran por todas esas juegos mecánicos y salen con una gran algarabía. No, no es así. Romanos 8:26, hablando de la función del Espíritu Santo, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles y estamos a punto de caer, pero Él viene a ayudarnos, nos levanta. Y no solamente de esa forma, sino que el texto sigue diciendo, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es terrible leer ese versículo. No sabemos ni pedir. Qué terrible. Y el Espíritu Santo en verdad obra de una forma extraordinaria en nosotros, hermanos míos. Suelo ver a mi esposa y decirle, mujer, cuando estemos en el cielo, puedes estar seguro que es solo la misericordia del Señor que me va a tener acá.
que me va a llevar al cielo. Es esa obra gloriosa del Espíritu Santo obrando en cada cristiano. Es que si Él nos dejara por un momento, hermanos, ¡ay de nosotros! Permítame darle una última promesa para terminar rápido. Aunque yo sé que usted no quiere irse, no quiere terminar. ¿Verdad? Supongo. Pero si quiere terminar, no voy a decir nada. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Oh, qué promesa tan gloriosa. Vida eterna para los verdaderos cristianos, para la verdadera iglesia. ¿El verdadero cristiano está gozando de su porción? Espero que sí. Vida eterna. ¿Sabe qué es lo mejor de esa vida eterna? Que el Dios Trino no va a ser blasfemado. Que nosotros no vamos a poder pecar ni en obra, ni en pensamiento. Que no va a haber maldad. Que no va a haber hipocresía. La vida como la conocemos será totalmente diferente. Viviremos para la honra y gloria del Señor y viviremos en el Señor. ¿Qué ha hecho usted para merecer algo así? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Pero Él lo ha prometido porque Él quiere mostrar cuán excelsa y gloriosa es su gracia. ¿Es usted un vaso de gracia? Espero que sí. Acerca de esa vida eterna dice el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 2, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Le veremos tal como Él es, dijo el apóstol, porque seremos iguales. No es que seremos mini dioses, no, es que estaremos en Él. Es que Él nos hará criaturas espirituales. Oh, yo quiero ser una criatura espiritual. Una criatura que no tenga la capacidad de pecar. Un escogido santo que viva para el Señor. Les he mostrado 3 promesas al menos. La promesa de vida eterna, la promesa del Espíritu Santo. Y una promesa múltiple, en la cual somos vivificados, permanecemos en Cristo. La palabra del Señor está grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Que Dios es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Que tenemos conocimiento de Él y que nuestros pecados han sido perdonados por Cristo solamente. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Si hay alguna persona quien no está viviendo para Cristo, hoy puede ponerse a cuentas con Jesucristo. Si lo hace con un corazón sincero, todas estas promesas que hemos observado pueden ser para Él en esta precisa hora, en este preciso momento. Si es así, en el momento en el cual vamos a estar orando, puede orar con sus propias palabras y derramar su corazón delante del Señor y decirle lo que está en su corazón. Él lo conoce, no debemos de ocultarlo, al fin y al cabo Él lo conoce. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dijo el salmista. Nadie puede huir de su presencia, nadie le puede engañar. Así es que si alguien quiere recibir a Cristo, bien puede en esta hora. Los demás, Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor y sea el nombre del Señor Jesucristo honrado y glorificado hoy y siempre. Amén y amén.